Sean todos bienvenidos a este subpodcast de información en salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio donde abordaremos el tema de toxicidad de los medicamentos, daremos algunos ejemplos cotidianos en algunos escenarios clínicos o sociales y por último daremos algunas reflexiones. El capítulo de hoy se llama Cuando la dosis terapéutica deja de serlo. Bueno, para iniciar debemos entender muy bien el concepto de tóxico, es decir, comúnmente nos apropiamos de este concepto, ¿no? Y pues yo creo que algunas veces hemos escuchado el me intoxiqué o se intoxicó, por así decirlo, con algún alimento, o como casos mencionados muy comúnmente a fin de año en las playas de Santa Marta y Cartagena, de aquel turista que se deleita con unas ostras y se intoxica. O bueno, esto es algo que se vuelve ya muy anecdótico. Igualmente, esa palabra también la empleamos incluso para referirnos a aquella persona que no nos aportó mucho en una relación amorosa, interpersonal, ya sea amistad, noviazgo, pareja, y nos referimos a esa persona como el tóxico o la tóxica. Entonces, volviendo a la idea, el trasfondo de esto es lo que realmente sucede con nuestro cuerpo y es por eso que debemos iniciar preguntándonos ¿qué es un tóxico o toxicidad o hasta toxicología? Primero, rápidamente hablemos de la toxicidad. Así en una búsqueda muy básica en Google, cuando uno busca algunas definiciones, curiosamente googlear la palabra tóxico, de repente salen un par de canciones por allá de despecho, de banda, pero retomando ya propiamente lo que estamos buscando, con toxicidad lo que llama la atención es una definición dada por un portal líder del sector químico, donde millones de usuarios de la industria, la investigación o la ciencia se informan ahí sobre algunas novedades en esta materia. El portal se llama química.es. Y entonces aquí en este portal se nos define a toxicidad como una medida usada, valga la redundancia, para medir el grado tóxico o venenoso de algunos elementos. También puede referirse al efecto que puede tener este sobre un organismo completo, como un ser humano, una bacteria o incluso una planta, o ya una subestructura como una célula, y a esta última ya se le habla de o se denomina citotoxicidad. Es decir, que toxicidad es la propiedad de una molécula química o de un compuesto que es capaz de producir una lesión o un efecto nocivo sobre los organismos vivos. Ahora bien, nos dice que la toxicología es ya el estudio de palabras más, palabras menos, los venenos o los tóxicos, y que básicamente hace el estudio sobre el efecto que tienen estas sustancias o de las condiciones tanto externas o internas de los efectos deleterios. Esto deleterio es maligno, peligroso, venenoso, sobre los seres vivos, sistemas biológicos, órganos, tejidos y células. Igualmente, la Organización Mundial de la Salud nos define como una disciplina que estudia los efectos nocivos de agentes químicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos y que establece además la magnitud del daño en función de la exposición de los organismos vivos a dichos agentes. Esta se ocupa de la naturaleza y de los mecanismos de las lesiones y de la evaluación de los diversos cambios biológicos producidos por agentes nocivos. Realmente es un concepto bastante diverso, es una materia que se puede durar estudiando años, incluso hasta pregrados, por así decirlo. Entonces, puntualmente, y la clave que queremos llegar con esto es que tengamos presente que el concepto central de la toxicología es que los efectos dependen de las dosis. Y rápidamente, para hablar algo de los tipos de toxicidad, generalmente estos se dividen en tres tipos de entidades tóxicas, tanto sustancias químicas como biológicas y físicas. Dentro de las sustancias químicas se incluye tanto las orgánicas como las inorgánicas. Digamos que dentro de las últimas, de las orgánicas, encontramos el etanol y la mayor parte de los medicamentos o venenos de origen animal. Y entre las inorgánicas podemos ya considerar tanto el plomo, algunos metales pesados e incluso hasta el gas de cloro.
La toxicidad biológica es un poco más complicada de identificar porque depende de lo que habíamos hablado inicialmente, de ese concepto clave que queremos dejar, y es que depende de la dosis umbral. ¿Por qué? Porque muchas toxinas que se producen a causa tanto de un virus o de una bacteria, que son las responsables de desarrollar una infección en un huésped, pues este va a depender también del sistema inmunológico, es aquel que se encarga de la defensa del cuerpo. Entonces, la toxicidad es inherente a cualquier organismo, pero esta es equilibrada por la capacidad que tiene un huésped de defenderse. Entonces, la toxicidad biológica también depende de una combinación de factores entre ambas partes. Y ya finalizando las clasificaciones, las entidades físicamente tóxicas, ya incluyen cosas que por lo generalmente no son tan pensadas. Por ejemplo, personas que se caen y tienen golpes, alguna conmoción cerebral, algunos sonidos o vibraciones, el calor o el frío, la radiación electromagnética no ionizante, y entre esos encontramos la luz infrarroja. Ahora encontramos la radiación ionizante como los rayos X o gamma, alguna radiación de partículas como rayos alfa, rayos beta y los rayos cósmicos. Entonces, en esta pequeña explicación de conceptos también debemos tener presente el concepto de veneno o de tóxico. Primero, encontrando así una definición rápida: veneno es cualquier sustancia tóxica, ya puede ser sólida, líquida o gaseosa, que puede producir una enfermedad o una lesión, o que altera las funciones del organismo cuando entra en contacto con un ser vivo, que incluso le puede provocar la muerte. Los venenos son sustancias que bloquean o inhiben una reacción química, pueden unirse a un catalizador o a una enzima más fuertemente que el reactivo normal. Digamos que esto último es un poco más complejo de entender, pero ya lo vamos a analizar más adelante. Ahora bien, tóxico, según la Real Academia de la Lengua Española, RAE, nos dice que proviene del latín toxicum, que significa veneno, y este a su vez viene del griego, que significa toxicon o veneno para emponzoñar las flechas. Y este es derivado del toxon, que es el arco. Palabras más, palabras menos, son conceptos totalmente iguales que a veces podemos caer en esa pequeña confusión. Finalizamos con conceptos y es importante hablar de toxinas. ¿Por qué? Porque cuando definimos algo por allá en veneno hablábamos de catalizadores y enzimas, pero es importante tener presente qué son las toxinas. Y es que estas son proteínas o lipopolisacáridos que causan daños concretos a un huésped. En los vertebrados, las toxinas son destruidas por una acción enzimática principalmente del hígado. Entonces, ya con esto podemos profundizar un poco más sobre algunos casos para entender un poco mejor estos conceptos. Bueno, el día de hoy traemos el caso un tanto sonado, un tanto controversial, y es el caso de Sara Sofía Godoy, una bebé de 9 meses que recibió una dosis fuera del rango terapéutico, y es así que surge una intoxicación letal. Portales de noticias conocidos en Colombia como Blue Radio presentan titulares como, abro comillas, bebé de 9 meses lucha por su vida tras presunto error en aplicación de medicamento en Bogotá. A su vez, el canal de noticias Caracol dice, abro comillas, entre la vida y la muerte, bebé de 9 meses. Digamos que esta es una historia un poco sonada, un poco triste, lastimosamente fatal, y es que esta inicia el 12 de julio del 2022 en la ciudad de Bogotá, cuando la mamá de esta bebé acude al Hospital de la Misericordia, más conocido como OMI, por el servicio de urgencias, porque la bebé tenía un cuadro de dermatitis atópica, es decir, tenía una alergia en su pielecita, y esta se decide tratar con un medicamento llamado hidroxicina, una dosis de 3 miligramos, pero que después de haber suministrado este medicamento, la niña entra en un deterioro total de su estado de salud, es trasladada al pabellón de reanimación. Allá, una vez es estabilizada, la ingresan a la unidad de cuidados intensivos, y por alrededor de un mes la pequeña lucha entre la vida y la muerte, y finalmente el 10 de agosto fallece.
A este caso se le suma una cantidad de cosas muy marcadas, problemáticas sociales, por las condiciones en que ocurrieron los hechos y pues todos los factores que más adelante analizaremos que llevaron lastimosamente a un desenlace fatal. Lo primero que hay que tener en cuenta es la edad, ¿no? La edad tan corta de esta pequeña bebé, 9 meses. Bueno, realmente los titulares nos dicen que bebé de 9 meses, pero buscando arduamente en esta mesa de investigación, determinó que a los 9 meses falleció. Prácticamente era una bebé de 8 meses larguitos, y falleció casi cumplidos sus 9 mesecitos. Bueno, el medicamento a suministrar, ¿no? El medicamento es el famoso o la famosa hidroxicina. ¿Y este qué es? Pues es un antihistamínico H1, ya más adelante entraremos un poco más en detalle, que también es un agente psicoléptico o ansiolítico. En algunos casos lo encontramos como atarásico, y esto prácticamente es un medicamento que, aparte de ser antihistamínico, también ayuda a disminuir toda esta parte de perturbación y mantiene a las personas un poco más en calma. En esta búsqueda, de esta investigación, encontramos que la Asociación Española de Pediatría, en la última actualización del Vademecum en el 2020, insiste que el uso de este medicamento está autorizado a partir de los 12 meses en lactantes, pero solamente en 2 casos puntuales. El primero es para el tratamiento sintomático del prurito o la urticaria, y el segundo, que no es tan conocido, pero es usado también para la premedicación antes de la anestesia en niños mayores de 30 meses. Esto se denomina con un grado de recomendación A, es altamente recomendado. Este debe ser administrado para la urticaria en una dosis que puede ser de 1 o 2 miligramos kilogramo al día, repartido en 2 o 3 tomas diarias. Entonces, bueno, aquí el primer interrogante: ¿por qué el manejo médico fue con este medicamento que está indicado para mayores de 1 año? Si tan solo esa pequeña, digamos 9 meses, 8 meses y medio, pues bueno, es la primera pregunta que nos hacemos. Entonces hagamos cálculo rápido. Digamos que no conocemos el peso de la bebé porque dentro de toda la mesa de investigación esos datos nunca fueron suministrados, pero guiándonos por lo que nos dice la OMS, nos dice que más o menos el rango de peso para esta edad debe estar entre 9 a 9.2 kilogramos en esa bebé. Entonces, supongamos que se tomen la dosis de 2 miligramos kilogramo día, entonces tendríamos que 2 miligramos por 9.2, que es lo que nos dice la OMS que debería pesar, serían 18.4 miligramos kilogramo al día. Como dosis máxima en 24 horas son 18.4 miligramos, que pueden ser suministrados en intervalos de 8 horas. Digamos que esto, haciendo cálculos rápidos, dividamos esto en 3 tomas, sería de 6.13 miligramos cada 8 horas para no superar esa dosis máxima. Pero resulta que después de todas las investigaciones, ya en la parte legal, porque esto tiene un desenlace bastante feo, controversial, confirmaron que la dosis administrada fue de 100 miligramos. Entonces, de acuerdo a la dosis indicada, que inicialmente estábamos hablando que era de 3 miligramos, pues a esta bebé se le suministraron 33.3 veces más de lo prescrito. Y es acá cuando retomamos ese concepto inicial que dimos, y es que tengamos en cuenta que el concepto de la toxicología, el central, es que cuando la dosis terapéutica sobrepasa ese umbral de lo terapéutico y se vuelve realmente tóxico, que fue lo que sucedió en este caso. Rápidamente, la hidroxicina funciona así. De acuerdo a una ficha técnica actualizada en septiembre del 2022, nos dice que el principio activo es hidroxicina dihidrocloruro, es bastante raro de pronunciar, que es un derivado de fenilmetano. Tiene un efecto antihistamínico que aparece aproximadamente 1 hora después de administración por vía oral. Esta se absorbe rápidamente por el tracto gastrointestinal, se distribuye rápidamente por todo el cuerpo, generalmente se concentra más en los tejidos que en el plasma o en la sangre. La vía metabólica principal de este medicamento produce un metabolito activo o carboxílico, que es el famoso o la famosa cetiricina. Esto se desarrolla o se mantiene ahí progresando
en un 45% de la dosis que se administró por vía oral. Es decir, casi la mitad de lo que se da en una toma se metaboliza en cetiricina. Este metabolito es un antagonista de los receptores H1. Inicialmente habíamos hablado que básicamente una de las principales funciones de la hidroxicina era actuar sobre los receptores H1, que palabras más, palabras menos, son los encargados de la contracción de los músculos lisos de las vías respiratorias y el tracto gastrointestinal. También son los responsables de la causa de la rasquiña o el prurito, incluso del dolor y de los estornudos. ¿Cómo se hace todo este proceso? Pues a través de una estimulación sensitiva nerviosa. Y ya pues digamos que este metabolito activo mayoritario se elimina, principalmente por la orina de forma inalterada. Entonces, en caso de sobredosis, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice esta guía? O este prospecto o ficha técnica, ya como lo quieran denominar. Los síntomas observados después de la sobredosificación están principalmente asociados a una excesiva carga anticolinérgica. Entonces, desglosando un poco eso de anticolinérico, quiere decir que hay una sustancia, una proteína que se llama acetilcolina, que ejerce sus funciones de mensajera entre neuronas a neuronas, es el llamado neurotransmisor, y transmite señales tanto de las neuronas próximas a una célula o incluso a un músculo y hasta una glándula. La acetilcolina ayuda a las células a comunicarse entre sí y también contribuye en factores como la memoria, el aprendizaje, la concentración, controla el funcionamiento del corazón, los vasos sanguíneos, las vías respiratorias, el aparato urinario y digestivo. Entonces acá su función tan importante de la acetilcolina, ¿no? Entonces esta dice que tiene una carga anticolinérgica, o sea, nos va a inhibir toda esa respuesta esperada que nos produce ese neurotransmisor llamado acetilcolina. Entonces, finalmente, en una sobredosificación por hidroxicina, lo que va a ocurrir es la depresión completa del sistema nervioso central o estimulación, paradójicamente, también del sistema nervioso central. Los síntomas típicos y característicos de una sobredosis, que ya se pasa a la fase de intoxicación, incluyen náuseas, vómito, taquicardia, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura corporal, somnolencia, el reflejo pupilar se altera, hay temblores, hay confusiones, alucinaciones, y estos pueden ir seguidos de la disminución del nivel de conciencia, depresión respiratoria, convulsiones, hipotensión, arritmias cardíacas, incluyendo la bradicardia, y ya esto puede desembocar un coma profundo, un colapso cardiorrespiratorio y eventualmente la muerte. Entonces todo esto coincide con algunas declaraciones que dio la madre a un canal de noticias muy conocido que es City TV. Y la madre dice puntualmente, abro comillas, empezó a convulsionar, a vomitar. Cuando ella vuelve y vomita, ella de una vez me voltea los ojitos, se pone morada y totalmente tiesa. Yo pensé que mi hija no tenía vida. Cierro comillas. Entonces se armó un embrollo aquí. Definitivamente una de las causas que llevaron a todo este deterioro de su salud fue pues eventualmente la sobredosis y la intoxicación que generó este medicamento. Finalmente, las declaraciones a la opinión pública por parte de Carolina Puente, que es la jefe de enfermeras de la UCI pediátrica de este centro hospitalario, abro comillas, dice, Sara Sofía presenta un cuadro de insuficiencia respiratoria severa y disfunción orgánica múltiple, lo que desencadena lamentablemente su fallecimiento secundario a una infección por adenovirus, que es un organismo típico de el pico respiratorio en la época de la edad infantil, ocasionándole una insuficiencia respiratoria aguda. Es decir, la causa inicial de su deterioro de salud fue toda esta sobredosificación, la intoxicación por la hidroxicina. Ya vimos que la respuesta anticolinérgica fue bastante agresiva, las declaraciones de la madre coinciden con lo que nos dice la ficha técnica sobre la intoxicación o la sobredosis. Entonces, finalmente lo que agrava el cuadro de salud de esta pequeña es que adquiere una infección y una insuficiencia respiratoria aguda típica de esos picos respiratorios que dan en los jardines, en la primera infancia, y lastimosamente esa la lleva a un colapso y fallece a causa de un paro cardiorrespiratorio.
Entonces, bueno, el hospital hizo el acompañamiento respectivo a la familia, psicología, asesoría, toda la parte pues legal, y también se tomaron instancias ya legales con las personas implicadas por el delito, fue madre, y de homicidio culposo. Se suspendieron la licencia de los profesionales tratantes por mala praxis. Digamos que lo último que se supo de este caso es que se realizó una sesión el 14 de octubre del 2022. Tras una investigación por la fiscalía se dieron cuenta que implicados puntualmente estaba la enfermera y la auxiliar de enfermería del hospital de la Misericordia, que aparentemente provocaron la muerte de la niña. Pero en estas sesiones, en ese 14 de octubre, estas no aceptaron los cargos por homicidio culposo que les imputó la Fiscalía General de la Nación, y la Superintendencia de Inspección y Vigilancia le formuló pliego de cargos al hospital por presuntamente irregularidades en la atención a la menor. Esto es lo último que se supo, la última nota que tuvimos de opinión pública, de noticias, porque digamos que profundizar un poco más en si se tomaron un poco de instancias legales más allá de lo que de aceptar o no aceptar los cargos. Digamos que, como dicen por ahí, eso todavía es materia de investigación. Bueno, es importante señalar que la justicia colombiana, por este tipo de delitos, pues los acusados no se enfrentan a la medida de carcelaria o de aseguramiento, porque no peligra un poco en la sociedad, mientras avanza todo el proceso y toda la investigación. Entonces, digamos que acá en esta mesa ponemos en tela de juicio o traemos a colación varios factores como que dejamos acá de reflexión. El primero es el ambiente clínico en el que se desarrolla. Si hubiese sido en la casa o con la mamá, que le hubiese dado un poco más del medicamento, ¿qué hubiese sucedido? Estarían o no en las instancias legales, obviamente por el ambiente, a la mamá, si hubiese sido, o al familiar o al cuidador. Pero pues es que esto se desarrolló dentro de un ambiente donde están expertos al cuidado. Entonces ahí se abre un debate bastante amplio. El otro factor que queremos analizar es si había o no sobrecarga laboral. Digamos que algunas cortas experiencias que encontramos de gente que ha estado laborando o haciendo algunas prácticas académicas allá afirman que sí puede haber un eventual caso de sobrecarga laboral, pero este panorama no es solamente del Hospital de la Misericordia. Creo que en este país la sobrecarga del personal de salud está muy marcada, y lo evidenciamos incluso en épocas de pandemia, cuando catalogamos como héroes a gente que tenía condiciones precarias de trabajo, a gente que por fin se visibilizó su acción en la sociedad, pero aún así las instancias fueron aplausos, héroes, pero nunca se mejoraron sus condiciones, y probablemente la sobrecarga laboral esté marcada en este caso y en otros casos más. Hablamos también del cansancio. ¿Qué factores personales propios de la persona o del profesional influyeron en que esto hubiese sucedido o no? Podría ser cansancio. El tipo de recursos, infraestructura, recursos físicos, insumos, porque lo que habíamos hablado al inicio, porque si en el mundo la hidroxicina se debe dar a partir del año, se dio como orden o como indicación, en este caso a una niña de 8 meses y medio, 9 meses. ¿Habría falta de recursos, de medicamentos? ¿Estarán vigilando o no vigilando que estos medicamentos estén, pues, de alguna manera controlados en los menores de edad, sobre todo en los menores de 1 año? Bueno, lo dejamos ahí. También hablamos de la experticia o el nivel de conocimientos. ¿Estarán o no capacitados los profesionales de salud, actualizados en evidencia, actualizados en sus prácticas? Entonces, eso es algo que todavía dejamos aquí. Por hecho, hoy estamos en un podcast de altísimas reflexiones. Finalmente, otro punto que nos llamó la atención es las declaraciones que da la institución y la responsabilidad individual, que finalmente es la que se le otorga a toda la parte o al talento humano en salud. En toda la investigación que se hizo de este caso se encontró que algunas represalias legales contra la institución se cubrían entre ellos en declaraciones, pero lastimosamente las personas o el talento humano en salud implicado fue la responsabilidad individual
que incluso les quitan o no su licencia para ejercer, que ya queda una vida sin trabajo, ya entonces, ¿qué acompañamiento puedes tener o no del sistema de salud cuando este tipo de errores se presenten? Eh, si bien se marca dentro de un error, ¿no? Que podría ser casos ya muy sonados como personal de salud que pues tiene prácticas un poco ya salidas de esta fase de este mundo y pues mataban a los pacientes, ¿no? Digamos que esto en Colombia no se ha notificado casos hasta el momento, esto ya es un poco más ficción, hasta novelas y películas y series han existido sobre este tipo de eventos, pero es algo que pues es descabellado, pero no lo podemos dejar tan a la deriva. Finalmente, la responsabilidad que tienen los entes reguladores para que esto no se siga presentando en Colombia. Es decir, hasta qué punto la responsabilidad la tiene solamente una institución o una responsabilidad realmente netamente personal. ¿Dónde están políticas públicas que ayuden a controlar o a mitigar este tipo de errores? Más allá de los derechos básicos de la primera infancia, de las políticas de cobertura a la primera infancia, es qué está haciendo el Ministerio de Salud, qué estará haciendo la Superintendencia de Salud. Entonces creo que este es uno de los muchísimos casos que encontramos en esta historia que se suman a que realmente hay, a nuestro modo de verlo, una carencia de entes reguladores para que este tipo de cosas no se sigan presentando, y cuando sentimos que si se le mete un poquito de mano de toda esta parte como legal o de regulación, se empiezan a regular incluso los primeros factores que mencionamos, el ambiente clínico, la sobrecarga laboral, los recursos, el cansancio, la experticia. Entonces, consideramos que uno de los puntos claves para tratar y para que esto no se siga presentando es este punto, la responsabilidad que tienen las políticas públicas e incluso el gobierno nacional en este tipo de, lastimosamente, desenlaces. Y bueno, no creo que este ha sido un caso bastante sonado, controversial para nuestros queridos escuchas. Se puede buscar por el nombre de la niña, van a encontrar muchísima información y los queremos dejar con esta perla para cerrar el capítulo de hoy. Y es que algo que agrava el panorama de todo lo que hemos discutido es que curiosamente para esas mismas fechas se denunció otro caso de sobredosis accidental en el OMI, en el mismo hospital exactamente donde falleció Sara Sofía. ¿Qué pasó esa vez? Pues bueno, no tuvo un desenlace fatal, fue ya con una menor de 14 años. Y lo que sucedió esta vez fue que recibió 10 veces la dosis prescrita en un plazo de 8 horas y pues la chiquilla permaneció dopada durante 3 días. El padre en sus declaraciones explica que a su hija le aplicaron un medicamento conocido como clonazepam para tratar las convulsiones, pero que la dosis recomendada eran 5 gotas, pero a ella le dieron fue 50 gotas, lo que la tuvo 3 días en reanimación y en observación, esperando que no tuviera otro desenlace como el primer caso, y finalmente pues todo se estabilizó, la chiquilla estuvo bien. Una de las declaraciones del hospital, abro comillas, dice: se le aplicó un medicamento para el tratamiento de las convulsiones, cuya dosis suministrada, pese a ser mayor de lo inicialmente indicado, está dentro de los parámetros establecidos para la edad, descartando una sobredosis, al igual que efectos secundarios. Ellos se escudaron en eso, realmente pues no ahondamos un poco más, podemos ampliarlo incluso en otro capítulo, y ya como les comentaba al inicio, por fortuna fue dada de alta y pues fue trasladada a su casa satisfactoriamente sin ninguna complicación. Y así se conocen muchos más casos que podríamos abordar en otro capítulo, en este su podcast de Información en Salud. Entonces pues estamos aquí para debatir, para hacer un análisis un poco más constructivo y crítico de este tipo de cosas, y que no solamente pueden suceder en Colombia, también puede suceder en todo el mundo, pero que curiosamente este fue un caso que sucedió en los mismos días en que se desencadenaba todas las instancias legales del caso de Sara Sofía. Entonces, pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Los dejamos con la píldora del día, y es esta: los infortunios son como cuchillos, pueden servirnos o cortarnos, depende de si los tomamos por el mango o por el filo. Esta frase nos la deja James Russell Lowell.
Y con esto nos despedimos. Que tengan buen día. Hasta luego. En esta sección de agradecimientos y menciones queremos hacer hincapié en que este episodio ha sido patrocinado por el vecino, quien aportó sonidos de pulidora y taladro, por lo que lamentamos las molestias auditivas. Esperamos su comprensión. Hasta una próxima. Hasta luego.